Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los hábitos, las tendencias, las percepciones de las personas en Costa Rica sobre unos temas que están muy en tendencia, que son la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología. Porque la tecnología, pues, desde hace bastantes años forma parte de nuestra cotidianidad de una u otra forma, y pues el tema de la inteligencia artificial pues nos ha puesto a reflexionar un poco sobre el impacto que esto puede tener en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a conversar sobre este tema con Norman Solarzón Alfaro, quien es el director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias, Norman, por estar de nuevo con Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Un saludo a usted y a las contertulias. Y esta es una oportunidad para ir cerrando nuestras actividades del 50 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población. Es cierto, un asiduo colaborador de Una Mirada y pues por supuesto reconocer la labor del IDESPO en la generación de opinión pública a partir de investigaciones de diversos tipos. También nos acompaña Marta Hernández Barrantes, quien también es investigadora del IDESPO de la Universidad Nacional. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias y esperamos poder compartir y disfrutar de esta conversación. Claro que sí, y también nos acompaña a Antoinette Williams Barnett, quien es la secretaria sectorial de planificación del MISIT. Bienvenida a Una Mirada. Hola, buenas tardes, encantadísima de estar acá y compartir con don Norman y doña Marta esta experiencia, este estudio que para nosotros fue muy revelador y qué bonito tener este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en definitiva, porque nos revela una serie de cambios en los hábitos y en el acceso a todo lo que tiene que ver con tecnología y plataformas digitales en Costa Rica. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del estudio que ustedes realizaron? Bueno, para empezar, en nuestro estudio es un estudio de percepción, una consulta, una encuesta telefónica que se hace a teléfonos celulares en todo el país, considerando que hoy, según los datos oficiales, tenemos una penetración de poco más del 97% de la población nacional que usa teléfonos celulares. Entonces, se hace estas encuestas a personas mayor de 18 años o más para consultarle sobre algunos aspectos. Nuestro objetivo fundamental es un objetivo de generación de información y con fines también académicos. En esa perspectiva hay que considerar este estudio. Hay 4 bloques de interés que tienen que ver con el tema de uso y acceso a dispositivos tecnológicos, en el caso de Internet y otros dispositivos. El tema de la información, cómo se informa la población con relación a temas de ciencia, de tecnología y de innovación, así como las actitudes y los valores que las personas costarricenses, extranjeras, residentes que fueron entrevistadas, tienen respecto de este núcleo de ciencia, tecnología e innovación. Y un último segmento que aborda inicialmente o de forma bastante preliminar las cuestiones de la inteligencia artificial. Con esto, fundamentalmente, lo que queríamos ver es eso. ¿Qué opina, qué percibe la población sobre CTI, ciencia, tecnología e innovación? Y uno de los principales hallazgos que ustedes encontraron fue el tema del acceso a Internet. ¿Es así? Sí. Y es muy interesante ver cómo de las personas que fueron entrevistadas, el 96.8% dice tener acceso a Internet. Es un porcentaje bastante amplio. Y también donde ahondamos un poco más de qué manera y cómo se conecta, pudimos apreciar el hecho de que hay una multiconectividad. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay varias maneras de conectarse al Internet. Consultamos y la mayoría de ellos se están conectando por planes de Internet fijo en sus viviendas. Algunos otros se conectan con
teléfonos móviles y planes prepago. Algunos cada vez menos lo hacen en negocios o en distintos lugares ahí que pueden llegar, incluso en las escuelas, colegios, centros de estudio, de trabajo, y bueno, en las redes fijas de los trabajos. Entonces, la mayoría de las personas se logran conectar no de una sola manera, sino que usamos diferentes maneras de conectarnos a lo largo del día. Estos datos también coinciden con los estudios que también ha realizado el MISID, ¿verdad? Ustedes recientemente también hicieron un estudio y también pudieron evidenciar cómo el Internet es casi que ya parte de la canasta básica, por decirlo de alguna forma. Totalmente. De hecho, ese es uno de los resultados más relevantes del estudio realizado por MISID, y es definitivamente la tecnología como parte de la vida de las personas. Nosotros tenemos también una primera parte del estudio donde hablamos sobre esta construcción social, ¿verdad? Del concepto de tecnología, de ciencia, y este año también incluimos inteligencia artificial, y un poco usted le pregunta a las personas, bueno, ¿qué es ciencia? Tecnología. ¿Qué es inteligencia artificial? Tecnología. ¿Verdad? ¿Qué es tecnología? Ciencia, ¿verdad? Entonces, esta interconexión que hay de los conceptos y esta construcción que hace la sociedad sobre los temas que versan de tecnología y sobre cómo lo perciben en sus vidas, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Hacemos una pregunta directa. ¿Usted cree que la ciencia es parte de su vida? Y las personas dicen, bueno, pues sí, en gran medida sí. ¿Usted cree que la tecnología también? Bueno, un poco, ¿verdad? Entonces, en la medida que vamos avanzando en las preguntas, nos damos cuenta que definitivamente el acceso a Internet, a las redes sociales, tener esta multiconectividad que decía Marta, es parte de la vida. Y la gente lo percibe como algo que ya es por sí, ¿verdad? Entonces ha sido muy interesante ver los resultados y cómo las personas pueden extraer datos y información importante y relevante. Sí, sobre ese punto tenemos coincidencia con la cuestión, sobre todo en la consulta nuestra, que le preguntaba a las personas en una escala qué tanta cercanía siente con relación a la ciencia y la tecnología, y también qué tanta influencia tiene la ciencia y la tecnología sobre la toma de decisiones en su vida diaria. Y para ambos casos los resultados son bastante significativos, o sea, las respuestas son en términos positivos muy elevadas. La gente lo tiene incorporada, quizá con poca precisión para distinguir propiamente el campo de la ciencia y de la tecnología por esa cercanía, confusión o interconexión que hacen de los conceptos, pero sí lo sienten cercano. Sí, en efecto. Por eso conversamos con Josías Chávez, quien es académico de la sede de Brunca de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, y nos explicó que los jóvenes de la zona muestran muchísimo interés en los temas de ciencia, tecnología e innovación, pues prácticamente lo consideran una parte fundamental de su vida. Nosotros lo hemos siempre creído firmemente que la universidad es la universidad necesaria, ¿verdad? Y en este caso aquí a nivel de la región Brunca, los jóvenes lo necesitan. Los jóvenes se habían acercado a nosotros a preguntarnos, ¿ustedes organizan algún tipo de actividades STEM? Las profesoras nos preguntan a nivel de los colegios, ¿ustedes tienen algún taller? Las orientadoras nos dicen, ¿hay algo que nos puedan ayudar para que ellas puedan conocer? Entonces la misma comunidad se ha acercado a nosotros y nos ha dicho qué puede ser la Universidad Nacional para que esos chicos y chicas se acerquen a las áreas STEM. Y ahí es donde nosotros, con la vocación del servicio que nos ha dado la universidad, es que hemos creado este proyecto para responder a estas necesidades. También es importante resaltarlo, ¿verdad? Que a través del Observatorio Regional Brunca se identificó una necesidad a través de todas las habilidades STEM que ha sido respaldada con lo que las comunidades nos han pedido en este caso. Un aporte importante de ambos estudios es que ustedes pudieron determinar los usos que está haciendo la población de las diferentes tecnologías, predominando particularmente el tema de el entretenimiento, la interacción social, el trabajo y la información. ¿En qué estamos usando los costarricenses la tecnología que está disponible?
Bueno, esto es muy interesante porque va a depender también del género de las personas que están haciendo uso y la edad. Entonces, en términos generales, encontramos que hay un porcentaje muy importante que habla de que lo usa para el entretenimiento. Otro segmento dice, muy cercano, del 75 al 72%, lo utiliza para la interacción con las personas. Entonces ahí estamos hablando del uso que se hace en redes sociales, por ejemplo, en la comunicación, como es el uso del WhatsApp, etc. Pero también no es menos importante el uso que se da para el trabajo y para la búsqueda de información, así como para hacer trámites. Entonces aquí viene toda esta nueva forma de presentar los servicios públicos y privados, en donde se hace una mayor interacción con temas tecnológicos. El estudio del MISID también muestra una tendencia importante de usar redes sociales. El 87.7% de los entrevistados usa redes sociales diversas y fue muy interesante ver que también lo usan. ¿Cuál fue la última actividad de ciencia que hizo usted últimamente? Bueno, ver un documental en YouTube, ver información sobre tecnologías, y hay un interés muy interesante sobre temas de inteligencia artificial puntualmente y sobre telecomunicaciones, porque son como los intereses más grandes que tienen las personas, además de temas de salud, que eso para nosotros no fue sorprendente, pero sí marca bastante la tendencia sobre cuáles son las acciones que estamos haciendo a nivel de política pública, ¿verdad? Usemos la ciencia para tomar decisiones médicas, usemos la ciencia para mejorar la salud, y eso es mucho lo que se está haciendo últimamente y coincide muchísimo. Y eso fue agradable de ver y además súper interesante, porque las personas sí consideran que la ciencia mejora sus vidas. El 90 y tanto por ciento, el 97% dice sí, la ciencia mejora nuestra vida, ¿verdad? Y eso es elemental para nosotros en la toma de decisiones también. Sí, sobre este punto es muy interesante ver en términos de grupos de edad. Tenemos una idea, a veces un prejuicio de que estas cuestiones de la tecnología, por ejemplo, solo los jovencitos están con eso, y además solo lo usan para jugar. Pero cuando vemos los resultados del estudio segmentado en grupos de edad, encontramos primero todos los grupos de edad, desde las personas jóvenes de 18 años a 25 hasta las personas mayores de 50 años y personas adultas mayores, tienen acceso y tienen uso. Pero además, según el segmento y la etapa de vida, también hay variaciones con relación a si hay mayor preponderancia para el trabajo o para la diversión o para la intercomunicación, estar conectado. Eso es algo relevante. Y por otro lado, sí, también hay coincidencia con el hecho de que las personas consideran que la ciencia y la tecnología les sirve para mejorar sus condiciones de vida. Si bien no ahondamos en las razones o ya las acciones concretas por las cuales señalan que hay ese mejoramiento, pero sí es mayoritaria la percepción de que esto mejora. Y esto lo podemos ver vinculado a aspectos como la misma percepción de que en la ciencia y la tecnología se trabaja por el bien común. Eso nos llamó mucho la atención. O inclusive de que ante la pregunta de si el mundo está mejor o está peor, la respuesta positiva en términos de que, o alta el porcentaje de quienes dicen que está mejor, ¿verdad? Entonces vemos, hay una cierta concordancia con la idea de este mejoramiento de las condiciones de vida. Sí, en definitiva es una de las conclusiones que se ve plasmada en ambos estudios, ¿verdad? Como
consideramos que la ciencia, la tecnología, la innovación, pues tienen un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Vamos a entrar más en detalle sobre el tema de inteligencia artificial al regresar de la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAC S.A. Hoy con el tema de la percepción que tenemos las y los costarricenses sobre los temas de ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial, con base en centros de estudios realizados tanto por el IDESPO como por el MISID. Uno de los temas que más ha sonado en los últimos tal vez 2 años, pese a que probablemente estaba ahí mucho antes, es el tema de la inteligencia artificial. Esto causa como un poquillo de ruido, ¿verdad? Incluso me llamó la atención que en los estudios gente que dice que no ha tenido ningún contacto con la inteligencia artificial y sabemos que hace tiempo que está ahí. Entonces, tal vez inicialmente explicarles qué entendemos por inteligencia artificial. Bueno, en el estudio se muestra que las personas asocian inteligencia artificial con tecnología. Una anotación importante es que efectivamente en los últimos 2 años ha crecido vertiginosamente y exponencialmente el desarrollo tecnológico a nivel de esta tecnología de inteligencia artificial, y las personas sí lo sienten. Además, el 45.5 en el caso del MISID del estudio muestra que ellos dicen la inteligencia artificial definitivamente va a mejorar la forma en que nosotros accesamos a diferentes servicios, ¿verdad? Y eso es muy interesante de ver, porque a pesar de que hay cierto escepticismo, yo no voy a decir que susto ni miedo, porque no es la palabra correcta, sino más bien un escepticismo de cómo va a funcionar la inteligencia artificial en mi vida, pero se apareja también con la misma cantidad de gente que dice, no, yo siento bastante esperanza en que la inteligencia artificial definitivamente va a ser parte de nuestras vidas y las va a mejorar. Entonces, eso también nos ha mostrado a nivel de las intervenciones públicas que desarrollamos en inteligencia artificial, hacia dónde dirigir, y es mucho comunicar qué es la inteligencia artificial, cómo nos puede beneficiar, y tiene que ver muchísimo también con la formación, ¿verdad?, de las personas desde la escuela universitaria, sobre cómo la inteligencia artificial también puede integrarse a estos procesos educativos y puede integrarse a los procesos de trabajo, que es también ese gran cuestionamiento. Sí, en estas consultas a la población, quizás más que ahondar en si tienen precisión sobre el concepto de inteligencia artificial, que además es un asunto también debatido y es una construcción bastante amplia, es ir hacia las utilidades en la vida práctica, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos preguntado sobre precisamente si han tenido contacto o más bien cuáles aplicaciones que utilizan inteligencia artificial son las que utilizan en su vida diaria, porque es lo que las personas pueden reconocer más fácilmente, ya que se habla mucho de inteligencia artificial, pero es en lo concreto en las aplicaciones que utilizan, ¿verdad? Y entonces ahí vimos también hay una serie de resultados, y fundamentalmente ciertas aplicaciones de tipo de asistentes virtuales, chatbots y etcétera, son las que más utiliza la gente o logra identificar, ¿verdad? Pero en esto es muy importante saber que sí hay una alta proporción de la población que ya lo ve de alguna manera también en su cotidianidad, está presente. Sí, y es que sobre todo cuando Maribel preguntaba, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por inteligencia artificial y que tiene tanto tiempo de estar entre nosotros? Hay un cambio importante en los últimos 2 años que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Sí, y entonces, tal vez ahí es donde tomamos conciencia de qué era. Claro, y además cómo tiene la capacidad de procesar
información para generar nuevas formas de esa información, ir más allá. Y eso también genera escepticismo. Y en algunos casos, hasta temor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Y cuál es el uso que se le puede dar? Y en términos generales, empieza el debate acerca de la ética, el uso ético de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la importancia entonces de generar normativa que regule el uso o la producción que se puede hacer a partir de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los principales temores que experimenta la gente en torno a la inteligencia artificial? Aparte de los robots que vienen del futuro, solo los conocedores saben a qué me refiero. Claro. Están centrados básicamente en la ocupación y en los trabajos. ¿Cómo va a afectar? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Será que la inteligencia artificial me ayuda a hacer mi trabajo mejor o me va a sustituir? Ese es como el principal foco de preocupación que tienen las personas entrevistadas sobre el tema de inteligencia artificial y sobre que sí hay que trabajar, ¿verdad? Como les decía anteriormente, el tema de comunicación es clave en este sentido y es clave iniciar procesos de reeducación y de recapacitación, ¿verdad? De las personas en sus áreas, porque la inteligencia artificial es una tecnología que definitivamente nos va a ayudar muchísimo, sí, ¿verdad? Claro. Yo evidentemente tengo un sesgo como funcionaria en mi CIT y tengo que decirlo, las tecnologías definitivamente vinieron a ayudarnos. La inteligencia artificial va a hacer cambios fantásticos en el mercado laboral que Costa Rica tiene toda la potencialidad para explotar. Y eso el estudio lo muestra, como decía un Norman al inicio, tal vez la gente no lo diga directo, pero sí cuando usted hace un barrido de todas las preguntas, sí las personas saben que esto es bueno y nos va a servir. Precisamente ante ese temor de la insignificancia o la obsolescencia, sobre todo en el ámbito del trabajo, está también muy vinculado al hecho de, bueno, inclusive la pérdida de privacidad, el sentirse controlado, porque también hay algo importante, se visualiza también en estos discursos mayoritarios de la IA el hecho de que quiénes son los que están controlando esa IA o la están produciendo, las grandes tecnológicas, y frente a eso hay desconfianza. Por eso es muy importante lo que dice Antoinette sobre una política pública que inserte en los procesos educativos y que sea bastante proactiva para hacer que las personas también puedan empoderarse de ellas, manejarlas, que no se vean simplemente a expensas de lo que el mercado de las grandes tecnológicas les ofrece. Sí, ese tema del mercado laboral inquieta a muchas personas, no obstante también abre grandes oportunidades, sobre todo para las nuevas generaciones, de nuevas fuentes de empleo. Al respecto nos conversó Jennifer Mata, quien es estudiante de ingeniería en la sede Brunca de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, y él reconoce que las carreras de innovación y tecnología tienen un gran atractivo para la juventud, que lo ve como una excelente fuente de empleo. Bueno, yo considero que actualmente todas las empresas generan muchos datos y mucha información, aquí sea en cualquier parte del país o acá en la región. Entonces, sean emprendimientos pequeños o instituciones grandes, empresas grandes, siempre van a necesitar una persona que se encargue de tomar esos datos que ellos generan y utilizarla para transformar esa información que tienen y utilizarla para tomar decisiones más acertadas. O sea, un ingeniero en esta especialidad lo que debe hacer es tomar todos los datos que genera una empresa, analizarlos, procesarlos, transformarlos y ser capaz de ver como patrones o oportunidades que normalmente no se ven a simple vista, y entonces gracias a eso las empresas se van a beneficiar porque pueden tomar decisiones más estratégicas, inferir decisiones de negocio
Entonces yo siento que cualquier empresa va a necesitar motivos o análisis de datos para tomar siempre decisiones estratégicas. Las carreras STEM tienen un alto nivel de empleabilidad, eso sí es algo que tenemos que tenerlo muy presente, y es importante que los jóvenes de la región Brunca tengan estas habilidades para que puedan también ser competentes a nivel de mercado, para que puedan escoger carreras que tienen una mayor colocación a nivel de empleabilidad y que sepan que ellos también pueden tener todas estas carreras. Algunas veces se ha creído que es que hay que movilizarse mucho, que hay que ir directamente hasta la parte de la GAM, y aunque tal vez ahí también hay oportunidades importantes, aquí a nivel de la región es que estamos abriéndoles las puertas y mostrándoles que aquí en la Universidad Nacional, en la sede regional Brunca, tienen las oportunidades, desde el colegio hasta el nivel de las carreras que estamos ofertando. Sí, y también, como ella mencionaba, bueno, está el tema de, mucha gente se preocupa por el tema laboral, pero también ha abierto múltiples oportunidades y también ha despertado esta inquietud que usted mencionaba, Marta, que no quisiera dejarla ahí sobre el tema ético. Esto es bien importante en las universidades y en los centros educativos en general, ya es tema de discusión. Como me dijo una vez un profesor conversando, ¿qué nos preocupa? La inteligencia artificial ya está ahí y no podemos evitar que el estudiantado la use. El asunto es aprender a usarla de una manera proactiva, ¿verdad? Y que más sea un beneficio que genere un problema, ¿verdad? Y ahí el tema ético y el tema de los valores realmente pesa muchísimo. Definitivamente, y es muy importante porque el temor en términos generales de la sustitución no va solo en términos del trabajo, de posibles fuentes de empleo, sino también en el uso de la imagen, de la voz, etcétera, cómo te clonan, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en esa maravilla de lo que se puede hacer en los procesos educativos, lo que la mayoría de las personas responden es maravilloso, pero necesitamos tener algunas normas y algunos procesos educativos que nos permitan utilizarlo de forma ética. Y eso porque se puede hacer casi cualquier cosa. Y en la ciencia y en la tecnología, desde las discusiones que se tenían con el uso de la fusión y la fisión nuclear, ¿para qué la usamos? Es la discusión misma que viene hace muchísimo tiempo dándose. Entonces aquí está en un proceso educativo, formativo, y que también debería llevar aparejado el proceso normativo. Sí, porque de hecho el 79% considera que hay que usar las nuevas tecnologías con cuidado y un 87% pide que se regule. Y no solo aquí, es como una voz mundial. O sea, llegó el boom de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y todo esto, y hoy por hoy prácticamente en todo el mundo, en todos los países hay grupos prácticamente exigiendo, golpeando la mesa de que se tiene que regular. O sea, muy bonito todo, pero hay que poner reglas. Sí, en el telón de fondo, que es la concepción de la ciencia y la tecnología, nosotros encontramos que un alto porcentaje de la población considera que el criterio técnico, el rigor que ofrece la ciencia, debe ser también un motivo y un elemento fundamental a la hora de generar nuevas regulaciones normativas. Cuando lo preguntamos con relación a la inteligencia artificial, entonces hay esa percepción de que sí se debe regular. Y aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta un contexto, ya lo anunciaba Marta ahora, que estamos de mucha información falsa, de alteración, las fake news, etcétera, que hacen que, con la inteligencia artificial, la suplantación de las identidades, a la gente tiene temor de eso, y por eso la exigencia de que también se regule a un alto porcentaje. En un momento en el que se da también una pugna entre los poderes privados de las grandes tecnológicas que están pidiendo eliminar restricciones. Fíjense, en estos momentos en la Unión Europea están discutiendo si relajan un poco las medidas que tienen para el control
de inteligencia artificial frente al reclamo que hacen las grandes tecnológicas sin ningún control, ¿verdad? Entonces, era muy importante estos estudios para empezar a ver, ahora sí, preguntémosle a la gente, ¿qué es lo que quieren hacer con este tema? Una de las cosas interesantes del estudio MISIT es que preguntamos sobre la institucionalidad alrededor de la ciencia y la tecnología. Y una de las preguntas fue, ¿usted tiene confianza de que el sector público, que la academia haga un desarrollo ético de la inteligencia artificial? Y hay un buen porcentaje de personas que dicen sí lo creemos. ¿Creen ustedes que las empresas privadas van a hacer un desarrollo ético? Sí lo creemos. Entonces esto da pie a una discusión que hay sobre la legislación en inteligencia artificial, que no es legislar la inteligencia artificial o su desarrollo, sino lo que está alrededor, que es mucho lo que ya hemos hablado y lo hemos tocado, de datos personales, de propiedad intelectual, de también infraestructura de telecomunicaciones que permitan que haya un desarrollo también bueno. ¿Por qué estamos discutiendo ahorita con la Unión Europea el tema de inteligencia artificial y la normativa? Porque tiene que ver en que yo tengo que permitir que el desarrollo se dé, pero que sea en condiciones que permitan que las personas obtengan los mejores beneficios que se pueda la tecnología. Sí, al final la persona sigue siendo el centro. Siempre. Y esto involucra múltiples retos, tanto para nuestro país como para el mundo en general. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con este tema aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la percepción que tenemos en Costa Rica sobre los temas de ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial. Conversábamos en el bloque anterior que al final el meollo de la discusión siempre viene siendo la persona como centro. Y esto lleva a uno de los retos que tal vez se ha discutido más recientemente, sobre todo con inteligencia artificial, que tiene que ver con el tema de la educación, al punto de que incluso hay países europeos que ya están volviendo al lápiz y al papel en las escuelas, ¿verdad? Dado el impacto que podría tener el uso de dispositivos móviles en la educación básica, ¿verdad?, de las personas estudiantes. Un principio de la conectividad no es solo estar conectados, sino saber estar conectados. Claro. Entonces es por eso que hay muchísima política pública dirigida a que nosotros como ciudadanos podamos desarrollar mayores competencias digitales. Y hay muchos enfocados a alfabetización digital básica, alfabetización digital que le permita no solo usar la computadora, sino potenciar negocios, hacer innovación con el uso de las tecnologías. Y esto es un reto país, porque también nos va a permitir poder exponenciar los beneficios que hay de las tecnologías. Entonces, sí, qué lindo que hay 5G, muy bien, nosotros estamos contentos, pero lo mejor es que yo como ciudadana pueda decir, el 5G está beneficiándome a nivel educativo, laboral, profesional, y ese es el reto que tiene Costa Rica, que tenemos nosotros en aplicación de política pública. Y además el reto más importante es acercar a las personas a la ciencia y la tecnología, porque está en nuestras vidas, porque está en el agua que tomamos, porque está en el teléfono que usamos casi todo el día. Entonces eso es vital, y ese es como el camino a seguir en estos próximos momentos. Concretamente para el área de la educación, creo que es muy importante tener claro los diferentes niveles y momentos y formas de uso. Entonces tenemos retos acá en la educación básica, poder desarrollar una serie de habilidades que no pueden ser sustituidas en el uso simplemente de la tecnología. Entonces sí, hay momentos, sobre todo por eso se ha venido discutiendo mucho qué significa en los primeros años de estudio. Y en esta tendencia que hay en algunos lugares de volver al lápiz y al papel, por lo que significa el desarrollo de la plasticidad
a partir de los movimientos, etc. Eso no quita que tengamos en otros niveles, y sobre todo a nivel medio y superior de la educación, un uso de tecnología diferente, que efectivamente, como usted decía, nos va a permitir una serie de cosas y nos está llevando a un cambio fundamental en la forma que tenemos de aprender y de generar conocimiento. Entonces, ese es un reto, pero tenemos otros retos como dijimos, casi todas las personas tenemos acceso a Internet. ¿Con qué calidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué costo? Esos son parte de los retos para que esto no genere mayor desigualdad. Y eso me parece que es un tema central que, si bien es cierto, se lleva también con educación para poder acercar, pero tienen que ser procesos paralelos. Sí, y eso lleva al tema de la brecha digital, ¿verdad? Porque todos podemos saber cómo se usa el teléfono celular, pero hay gente que solo lo sabe usar para marcar, para usar WhatsApp y para entrar a Facebook. Y de ahí, ni siquiera para usar el buscador. Entonces, sí, es, como usted dice, es un reto importante porque esa brecha digital puede crear situaciones discriminatorias, digamos, de que la gente no pueda aprovechar los recursos de la misma manera, simplemente porque no hay una alfabetización digital básica como que nos nivele a todos de una u otra forma, si eso es posible de lograr. Es que precisamente creo que un mayor y adecuado conocimiento nos ayuda a vencer ciertos miedos, ciertos estereotipos. Y en este tema, muy particularmente, el poder tener esa alfabetización digital, reto y tarea necesaria de la educación, y la educación en todos los niveles, dado que tenemos distintos segmentos poblacionales que tienen un encuentro con, sobre todo, la inteligencia artificial en distintos momentos de su vida, está ese reto. Si logramos hacer eso, podemos superar el miedo y empezamos a aprovechar las ventajas, a tener procesos de apropiación, que no vaya a ser una simple sustitución, porque inclusive cuando lo vemos vinculado al tema del miedo de perderé mi trabajo, bueno, ¿cómo estas herramientas me permitirían transformar mi propio trabajo y aprovechar mis propias capacidades? Más allá de ciertos mitos de emprendedurismo y demás, es de cómo poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial para también reinventarnos y reinventarnos colectivamente. Y algo importante que estaba señalando Maribel con relación a las brechas es que no se vuelva otro motivo más de segmentación social, de discriminación. Sí. Y por eso sí es algo muy importante, un proceso de democratización en el acceso, el uso y el empoderamiento de la tecnología en general, y hoy de la inteligencia artificial generativa, importante. Sobre todo es el tema de cómo logramos vencer el predominio de unos pocos frente a la posibilidad de que esto alcance a amplios sectores de la población. Sí, y uno de los temas que tal vez más preocupa a la gente es, y ya ustedes lo mencionaron, pero quería retomarlo, es el tema de la protección de datos, la suplantación de identidad y, por supuesto, el tema de las noticias falsas, ¿verdad? Que, como ustedes mencionaban, es parte de esa educación, ¿verdad?, permanente que debe haber en el tema para que la gente se proteja en todas las medidas de las posibilidades, ¿verdad? Totalmente. Y esto también, las iniciativas para tener un Estado digital, es importante que las personas ciudadanas puedan navegar en un espacio ciberseguro,
Y eso es vital, ¿verdad? Poder identificar cuáles son los comportamientos seguros en el ciberespacio, cuáles son los comportamientos que nos van a permitir aprovechar lo más que nosotros podamos el Internet, la conectividad, las tecnologías. Y eso también nos va a llevar a que tengamos un estado digital que permita que las personas también accesen a servicios públicos de calidad, ¿verdad? Y todo esto es un proceso de aprendizaje, como decía Marta, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender desde pequeños cómo usar la tecnología, cómo la tecnología nos va a beneficiar, y esto tiene que ser transversal en el proceso educativo formal y no formal, porque eso, ¿verdad? Yo creo que no es un tema de discusión entre nosotros, ¿verdad? Y creo que también los estudios hacen hincapié en eso, ¿verdad? De que sí es necesario que se cierre esa brecha digital, pero también es necesario que sea parte de nuestras vidas de forma transversal, y ese es el camino también, ese es como el reto. Por eso quiero insistir en algo que ya se mencionó, que es el papel de la institucionalidad en este proceso, porque no es un asunto que lo podamos dejar simplemente a la libre. De la institucionalidad pública en los ámbitos educativos, pero en el ámbito, por ejemplo, del manejo y la disposición de la rectoría de las telecomunicaciones, etcétera. La importancia de que esta institucionalidad sea una institucionalidad fuerte, robusta, y que logre ejercer ese papel rector tal como es lo esperable, para evitar estas situaciones de asimetría, de brechas y demás. Ahí hay una tarea sumamente importante. Sí. Uno de los grandes retos, me parece a mí, en este momento, tiene que ver con la capacidad de discernir y tener la capacidad de análisis crítico de lo que recibimos, de la cantidad de información que hay. ¿Cómo podemos reconocer? Porque nos respondían a una de las consultas directas y se dice que hay una importante influencia de la ciencia y la tecnología para la toma de decisiones personales. Entonces, si yo confío y tomo mis decisiones con información que es falsa o que está tergiversada, eso nos va a traer muchos problemas. Entonces, ¿cómo poder identificar y tener capacidad crítica para discernir y seleccionar? Sí, eso es bien importante. Y también, sumando al punto suyo y el de Norman, que todo esto que se piensa en torno a la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, la innovación, no pierda de vista que el centro siempre debe ser la persona, claro, ¿verdad? Porque ya de hecho, ¿verdad? Ya uno lo escucha por ahí y lo vive, de que hay abusos en el uso de ciertas tecnologías de inteligencia artificial, en que uno dice, ¿en qué momento será que me va a atender un ser humano y me va a escuchar mi pregunta concreta? Porque ya me han preguntado 10 cosas que no eran lo que me interesaba en un chatbot o cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ir con base en la experiencia ajustando esas tuercas y no perder de vista que el centro al final es pues la persona? Siempre la persona. Sí. Precisamente, tecnología, ciencia, capacidad de conocer el mundo, la tecnología como la capacidad de transformarlo está en función de, al menos en la pretensión, del bien común, tal como nos respondía en una de las consultas. Y ese bien común está dado por la condición de vida de las personas en comunidad, que no se vuelva otro mecanismo para separar a las personas en esa carrera de individualismo, ¿verdad? Hoy por hoy, la promesa de la interconexión que sea real y no sea la ilusión de simplemente estar sometido a un cúmulo de información que no tenemos capacidad de procesarla, sino que más bien estos mecanismos nos sirvan para potenciar nuestras conversaciones, nuestros diálogos, que es lo que nos permite empoderarnos y empoderarnos críticamente, claro, también del uso de esta tecnología en pro de ese bien común
y ese mejoramiento de las condiciones de vida. Y Maribel, y estos estudios que hacemos, si usted me pregunta a mí, tal vez de los que se hacen en MISIT, este es mi favorito, porque es justamente el que me recuerda, el que nos recuerda hacia dónde tenemos que dirigir las acciones, ¿verdad? Porque mucho se dice política pública, centrada en la persona, y esto nos ha costado como Estado históricamente caer en estas iniciativas que en serio centren a la persona en sus esfuerzos, pero este tipo de estudios, estos datos y haber visto el de la UNA me encantó porque son muy complementarios. Sí. Nos permitió reorientar ciertas acciones que teníamos. Porque en serio, si usted no hace investigación, si nosotros no hacemos este tipo de estudios, no vamos a saber qué es lo que realmente las personas están necesitando. Y acercarse es clave. Acercarse es el principio de cualquier cosa que vaya a tener éxito en lo público. Sí, esa es pues tal vez una de las principales conclusiones. Bienvenida sea, ¿verdad?, la ciencia, la tecnología, los avances, la innovación, la inteligencia artificial, siempre y cuando no perdamos en cuenta que todo esto tiene que estar al servicio de los seres humanos, de las necesidades de esas personas y pues por supuesto para construir el bien común y una mejor sociedad para todos y todas. Gracias a ustedes por esta interesante conversación y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema en particular en la página web del IDESCO o en el MISIT y también en unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.